Bien, señores, continuamos con su espacio Milla Extra. Y ya con nosotros el esperado para este día para hablar sobre el tema de los padres, el licenciado y pastor Nércido Bor Cedeño. Buenas noches, pastor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Joel. Aquí estoy para ti, para tu audiencia y para Dios. Amén. Pastor, hemos querido traerlo en un día, en una semana que antecede a un día tan importante como lo que es el Día de los Padres. Creemos firmemente en la capacidad para abordar el tema que usted tiene y además la forma en cómo a través de su vida ha modelado lo que es la paternidad, tanto espiritual como biológica con sus hijos biológicos. En tal sentido, quisiéramos iniciar preguntándole desde sus inicios, ¿cómo fue su experiencia como hijo? ¿Qué aprendió de su padre? ¿Qué lo marcó para siempre para poder modelar los valores y principios que hoy puede modelar? Una de las cosas más importantes que aprendí de mi padre, un hombre del campo, agricultor, con una familia y pocos recursos económicos, como la mayoría de nosotros, fue su fidelidad al cuidado de su familia dentro de lo posible. Okay. Mi papá nunca se descuidó. Mi papá vivía para sus hijos. Mi papá vivía para atender su casa dentro de lo poco que había. Sí. Pero siempre mi padre estuvo pendiente de sus hijos. Y eso es una marca que se lleva y se transmite de generación en generación. Ok. ¿Recuerda el momento exacto en que se convirtió en padre? Claro que lo recuerdo. Ese momento. ¿Qué no se sintió al olvida. tener por primera vez esa gran responsabilidad sobre sus hombros? Sentí alegría, me sentí que ya estaba entrando en la dinámica más fuerte de la vida, me sentí que ya estaba siendo un hombre más acabado, me sentí que ya podía hablar con más autoridad en la vida, no porque los hijos den autoridad, sino porque a medida que uno va asumiendo mayores responsabilidades en la vida, pues uno va adquiriendo mayor autoridad, como una autoridad interna que me decía, ya eres papá, ya tienes una responsabilidad mayor. Y también eso, incluso psicológicamente, le dice a uno que ya van a ver a uno de manera diferente. Y sí recuerdo el momento, eso fue un día 3 de octubre, bordeando las 8 de la noche. Se dio ese momento en un pequeño centro médico que había aquí en Higüey, que se llamaba Centro Médico La Altagracia. Eso fue el día 3 de octubre del año de 1986. Cabe decir que esa persona que nació ese día es la persona que hoy sirve como para editar videos y contribuir con Milla Extra en toda su dimensión. Roner Gedael Bor Castillo. Tu sobrino, Sí, sí. uno de tus sobrinos. ¿Cómo cambió su visión de Dios al convertirse usted mismo en padre? Quizás no cambió del todo la visión, sino que la reforzó. O sea, mi intención siempre fue, como Dios me trata a mí, yo debo tratar a mis hijos. Mi visión con relación a Dios como Padre Celestial en ese momento fue transmitírmela a mí mismo y decir, yo le agradezco a Dios Padre que me ha dado la vida, que me ha dado cuidado, que me ha dado protección, que me ha hecho un hombre útil a la sociedad, que me ha rescatado de los malos caminos, que me ha hecho la persona que soy. Y eso yo debo transmitirle a mis hijos, en ese caso al primero que estaba naciendo. Esa fue mi visión de momento. Lo que Dios ha hecho conmigo como padre, dentro de lo posible, debo yo hacerlo como padre también. ¿Cuál ha sido el mayor desafío biológico, como padre biológico,
y también como padre espiritual? El mayor desafío siempre es vivir de modo que pueda ser imitado por mis hijos en lo que son los valores, las buenas costumbres, el vivir en paz con Dios, en vivir en paz con los demás. Mi mayor desafío ha sido instruir a mis hijos por el buen camino, pero no solo con la instrucción verbal, sino con la instrucción de vida, con el ejemplo de vida. O sea, lo que yo vivo debe ser útil cuando mis hijos también lo pongan en práctica. O sea, que mis hijos se sientan orgullosos de mí también fue uno de los grandes desafíos. Es como lo descrito en la canción de Dani Berrío que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Así es. ¿Cuál ha sido el mayor, en su rol de superintendente, cómo logró equilibrar su tiempo conjuntamente con la responsabilidad de superintendente y la responsabilidad familiar? Porque tenía más de 6,000 iglesias a las que tenía que darle asistencia o más o menos representarla como superintendente. De momento, bueno, yo entré a un rol de una cantidad enorme de iglesias cuando pasé a dirigir la mesa de diálogo. En Asamblea de Dios no llegamos a 6,000, pero sí tuve mucho más de 6,000 cuando dirigía, paralelo con Asamblea de Dios, la mesa de diálogo, que son concilios paralelos. Las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sin embargo, el tiempo de la familia nunca intenté negociarlo con nada. Y en ese momento ya mis hijos no estaban con nosotros, estaban casados, estaban en sus casas. Pero aún así, yo, junto con mi esposa, nos veíamos con nuestros hijos casi todos los días, a menos que no estuviese fuera del país, que no estuviera en alguna misión dentro del país, pero en alguna ciudad lejana. Eso lo tuve siempre presente. Comunicación permanente con mis hijos. Mis hijos ya son adultos, pero aún así, mi comunicación con mis hijos, mi esposo y yo, es una comunicación muy alta, muy permanente. ¿Qué consejo le daría, pastor, a pastores jóvenes que luchan por equilibrar entre el servicio que dan a la iglesia y el que dan a la familia? ¿Qué consejo usted cree que puede ser útil? Comienzo por decir que ningún servicio a la comunidad ni a la iglesia tendría sentido si yo descuido mi casa. Sí. Ningún servicio a los miembros de la iglesia tiene sentido si el pastor descuida su hogar. La familia debe estar en un orden por encima de la iglesia, porque no existe un buen pastor si no hay un buen padre. No hay un buen padre. No existe un buen pastor si no hay primero un buen esposo. No existe un buen pastor si primero no hay un buen creyente en Jesucristo. No existe un buen pastor si no hay un hombre fiel que reconozca y que cumpla sus responsabilidades como padre, como esposo, como creyente y cosas como estas. Así que mi consejo a los pastores es que no descuiden su familia, porque los miembros de la iglesia son nuestros hermanos a los que pastoreamos, son buenos con nosotros, nosotros somos buenos con ellos, pero la que está contigo en tu casa es tu esposa, el que está contigo en tu casa son tus hijos. Tu deber paterno desde el punto de vista biológico es con tus hijos. Con la iglesia tú tienes una paternidad espiritual que es diferente, que si la pones por encima de tu paternidad con los hijos biológicos, entonces no te va a servir ni la una ni la otra. O sea, se puede ver como ficticio el liderazgo de un pastor que sacrifica a su familia por dar asistencia al ministerio.
Sí, y más que ficticio, quizás algo de ignorancia, por decir algo, de desconocimiento, o quizás de una buena intención mal guiada y mal manejada, porque yo sé que cuando el pastor descuida a su familia por atender la iglesia, entiende que está cumpliendo lo que Dios le puso en sus manos. Pero Ok. yo quiero hacer aquí una distinción. Fue Dios que puso en tus manos, pastor, tu familia. Fue Dios que puso en mi mano mi familia. Y me dijo que mi familia está primero que el resto de las personas que me va a entregar. O sea, yo no deshonro a Dios cuando estoy honrando Mi a familia. mi familia. Por lo contrario, yo sí deshonro a Dios cuando no cuido a mi familia. O sea, por eso estamos hablando del Día del Padre. Por eso estamos hablando de... Algunos entienden que en la iglesia no se hacen celebraciones, que cosas por el estilo. Y yo sencillamente digo, honrar a papá, honrar a mamá, es honrar a Dios. Sí. Porque fue Dios que dijo, honra A tu a padre tu y a tu padre madre y para a que tu te vaya madre. bien y sea de larga vida. Esa es la respuesta, eso es lo que dice Dios. ¿Y crees, pastor, que la iglesia entiende bien o tiene bien definido el rol de formar padres antes que de formar líderes espirituales? Yo quiero creer que sí, pero a veces no. A veces no. Yo quiero creer que lo entendemos, pero la práctica me dice algo por lo contrario. Sí, No quiero generalizar, sí. porque todos los casos no son No iguales. son iguales, sí. Y hay gente que tienen conciencia. Pero quizás existe la premisa de que formando buenos líderes van a ser buenos padres. Sí. Y es al revés. Forma buenos padres Bueno, padre, y sí, serán buenos líderes. sí. Porque somos sal y luz de la tierra. Ujú. Pero sal y luz de la tierra comienza en mi casa, Sí, en mi hogar. sí. Decían nuestros padres que no se puede hacer candil de la calle y tiniebla en la casa. Usted con una iglesia llena del Espíritu y gozosa cantando y con un infierno en la casa es un problema serio, porque ¿de qué manera puede usted entonces conseguir la comunión y alimentarse espiritualmente para seguir alimentando a la iglesia si si en la casa no tiene la paz y la comunión que debe tener con los miembros? Es la contradicción que puede llevar a lo que dijo Pablo en una ocasión. Yo no quiero, habiendo sido heraldo para otros, venir a ser eliminado. Lo he eliminado yo mismo. Yo mismo. ¿Qué legado siente el pastor Nercy Dobor que ha ido dejando en sus hijos? ¿Qué marcas? Y así también, tanto en sus hijos biológicos como en sus hijos espirituales. Que lo identifique. Me siento bien cuando veo en algunos casos a mis hijos imitarme o tratar de hacer las cosas como dicen ellos. Así lo haría mi papá. Sí. He oído a mi hija enseñar, he oído a mi hijo hablar y en múltiples ocasiones le he oído expresar eso. Así lo haría mi papá o así lo hacía mi papá. Y a veces cuando nos sentamos a conversar en familia, en casa, que ellos recuerdan cosas de iglesias y de momentos, eso me hace pensar que ellos han tomado el ejemplo. Para decir algo, una vez había una reunión en un lugar, en una iglesia, y alguien le dijo a mi hija, y tú vas a ir a esa reunión, porque a veces a los pastores le hacen preguntas fuertes, a veces los atacan, a veces intentan avergonzarlo. Y mi hija, la respuesta que le di, ella tenía como 12 años, 13 años, algo en ese tiempo. Ella le dijo, yo voy, mi papá se sabe defender. Es decir, a mí no me preocupa lo que venga, ya yo lo he visto actuar muchas veces. Eso es parte de lo que me dicen, que han copiado
Y, Es un legado. la parte de los hijos espirituales. Yo siento una gran satisfacción de que Dios me haya elegido para el ministerio pastoral y haber pasado por diferentes lugares. Y cada vez que en un lugar yo me encuentro con personas que a veces ya yo ni lo conozco. ¿Cuántos lugares, pastor, estuvo pastoreando? Como 8 o 7, ¿verdad? No, nosotros fuimos pastores aquí en Verón. Verón, cuando Verón Ujú. no era sombra de lo que es hoy. Mm, Nosotros fuimos pastores en Los Corazones, en El Ceibo. mm. Nosotros fuimos pastores en Villa Juana, Santo Domingo, En San Pedro. en San Pedro de Macorís, en la segunda iglesia, y ahora estamos en la iglesia central, Asamblea de Dios de la Romana. Esto porque estuve en mi tiempo ministerial, que ya es de 40 años, Mm. 41 años, Que no lo parece, modesta. estuve desempeñando algunas funciones en las que no estuve de frente Estuvo como director del a instituto. una congregación, sí. También nosotros fuimos presidente, fuimos obrero juvenil, presidente nacional de los embajadores de Cristo, director del Instituto Bíblico Central, que en ninguna de esas funciones se pastorea. Y fuimos fui secretario ejecutivo. En ese tiempo tampoco estábamos en el pastorado directo de una iglesia en sí específica. Y superintendente por 10 años, que ahí no estaba frente a la iglesia, sino de todo el país. Pero entre todo ese espacio, fuimos pastores de esas iglesias que mencioné y por un corto tiempo una pequeña iglesia en Villa Aura, Santo Domingo. Y mi ministerio pastoral inició en un lugar que le dicen Arenoso, San Francisco de Macorís, allá a la orilla El Cibao. del río Yuna, sí, Cibao, línea nordeste del país. Ahí estuvimos. Entonces, me encuentro con personas, a veces me dicen, usted me bautizó, usted me daba consejos. Algunos me dicen, usted ayudaba a mi familia de alguna manera. Personas que yo no conozco porque eran adolescentes, porque eran niños. A veces me encuentro con pastores que me dicen, usted me dio clases en X Instituto Bíblico, y me agradecen. O sea, para mí eso no tiene precio. No tiene precio encontrar esas demostraciones de afecto. ¿Tiene alguna anécdota que demuestre cómo sus hijos aprendieron de su ejemplo en momentos difíciles o decisivos? Sí, hay muchas cosas que uno pudiera mencionar, porque a lo largo de un trayecto se cruzan cosas, pero veo, por ejemplo, en días pasados, vi a mi hija responderle a una persona, y no voy a mencionar, sobre un asunto que se estaba tratando. Y después que ella le respondió a esa persona, yo leí la respuesta, ella me la mandó, y yo la llamé, y yo le dije, ¿y esa respuesta? Entonces ella me dijo, bueno, yo sospecho que tú no hubieses respondido ni más ni menos de ahí. Ok. Sí, entonces son cosas, tú sabes, que uno dice, bueno, realmente sí, aprendieron. Mi hijo, el varón, Ronald, que te colabora con esa serie de cosas, siempre yo lo veo en sus actuaciones y digo, me quedo pensando que sí, están aprendiendo. Yo recuerdo una vez, pastor, que una de mis hijas estaba haciendo algo y yo iba derecho a corregirla, pero en el camino algo me dijo, es hija tuya. Exacto, eso es. Y me detuve. Eso pasa, por eso mi hija me dijo, yo creo que tú no hubieses dicho más ni menos que lo que yo dije. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor elogio o reconocimiento que ha recibido como padre que usted pueda distinguir? Mi hijo, el varón, cuando estaba niño todavía, él no tenía mucho conocimiento de la vida, él le dijo a la mamá, y yo estaba cerca, cuando yo sea grande, yo quiero ser calvo.
para ser como mi papá. Anda. Esas son anécdotas, ¿verdad? Y situaciones Sí. jocosas, pero cuando él dice así, yo entiendo la magnitud De cómo se siente representado. de lo que él siente y Sí. cómo quiere parecerse a su papá. Cuando estábamos haciendo los 15 años de mi hija, ella expresó unas palabras y decía, si yo vuelvo a nacer, quiero volver a ser hija de mi papá. O sea, en ese vaivén de palabras y de cosas. Uno ve que ha construido y que ha dejado huellas tangibles. Sí. Porque mire, un muchacho buen mozo deseó la calvicie. Qué cosa. Pastor, ¿qué tipo de padres cree que necesita esta generación actual de hijos e hijas? ¿Qué tipo de padres cree que debe ser el modelo que se necesita para hoy? Yo creo que se necesitan padres capaces de leer el tiempo, de conocer el tiempo, de conocer la época, hacer los ajustes necesarios sin perder la esencia de la corrección, sin perder la esencia de la responsabilidad, tanto material como espiritual. Cuando te digo leer el tiempo, es porque a veces los padres cometemos el error de querer que nuestros hijos, aún pequeños o adolescentes, actúen igual que nosotros, o que actúen igual que en épocas anteriores. Y los tiempos cambian. Pero el padre que conoce el tiempo que estamos viviendo y quiere sobrellevar a su hijo, tiene que aprender, tiene que hacer ajustes, sin perder la esencia, pero saber que los niños, que los hijos en este tiempo viven un mundo diferente, viven un mundo con atracciones diferentes, viven un mundo muy tecnológico, viven un mundo muy avanzado, viven un mundo de muchas comunicaciones. Entonces, para poder mantener una corrección correcta, hay que saber leer ese tiempo, adaptarse a ese tiempo, pero sin perder la esencia de ese hombre, de esa mujer, mano dura, mano de algodón, cuando es necesario. Es un padre que tiene una mano de hierro y una mano de seda. Pero es un padre que no utiliza una mano de hierro para maltratar, sino para ser firme de carácter, porque una de las cosas que necesita un padre es tener firmeza de carácter. Pastor, si tuviera que elegir una de estas tres cosas que yo le voy a mencionar, ¿cuál sería más significativa, más determinante para la formación de hijos adecuados? El amor, la tolerancia y la disciplina. Si usted tuviera que escoger uno de esos tres factores, amor, tolerancia o disciplina, ¿cuál sería más importante de los tres y por qué? Es complicado escoger amor, entre amor, tolerancia Y disciplina. y disciplina. Mira, determinante es saber qué significa el amor en este caso. Porque yo te pudiera decir, bueno, sin disciplina hay problemas, sin tolerancia hay problemas, sin amor hay problemas también. El problema es aquí, que la tolerancia no lleva amor en sí misma. La tolerancia es otra cosa. Sí, sí. La disciplina Sí involucra. involucra el amor, pero es menor. Yo te diría a ti que hay que hacerlo, yo escogería el amor, pero el amor que Impulsa. impulsa a la tolerancia cuando es necesario, también a la disciplina, también a todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque el amor no me hace
no me deja pasar por alto el momento de la disciplina. Porque es la Biblia que dice que Dios, al hijo que ama, ¿qué hace? Castigo, Lo corrige. castiga, lo Sí. corrige. No un castigo de venganza, no sé, sino corrección. Entonces, ¿por qué digo el amor? Porque el amor envuelve tanto la tolerancia como la disciplina y todo lo que se quiera. Si tú amas a tu hijo, tú lo vas a tolerar hasta el punto que se pueda. Si tú Exactamente. amas a tu hijo, tú lo vas a disciplinar en amor. Si tú amas a tu hijo, tú no lo vas a dejar suelto a lo que él quiera. Por eso lo dijo Marco Tulio Cicerón, orador de la cuna de la oratoria romana del siglo I. Decía, ninguna cultura ha tenido nunca un astillero que construya barcos mejores equipados contra la tormenta del viaje que emprende el hombre de la cuna a la tumba que una familia que cría a sus miembros en el seno de su amor. Pero es porque el amor es el vehículo, como dice usted, que impulsa a la disciplina cuando es necesario, que impulsa a la tolerancia cuando es necesario, que impulsa a producir, a dar afecto cuando hay que dar afecto y que impulsa a aplicar la disciplina fuerte también cuando es preciso aplicarla. Sí, el amor no es todo, porque a veces la gente confunde, la gente cree que cuando se disciplina al niño es falta de amor, o si se le tolera algo es falta de amor. No, o que amar al niño es dejarlo hacer todo lo que él quiera. Ese es el menor amor que hay. Ahí es que menos amor hay cuando tú no eres capaz de corregir a tu hijo. Porque el amor que tú tienes por tu hijo es el que te lleva a Eso se quererlo llama formar sobreprotección, bien. Exacto, que termina dañando al niño. exactamente. Si tuviera que escribir una carta para los padres cristianos de República Dominicana, ¿qué mensaje breve le dejaría usted hoy, pastor? Para los padres cristianos. Cristianos. Somos sal y luz de la tierra y eso se inicia en la casa. Somos responsables de nuestros hijos y eso no se hace hablando, eso se hace con un estilo De de vida. vida. Mi estilo de vida siempre va a hablar más fuerte que lo que yo pueda decir. Sí. Entonces, mi responsabilidad, mi deber, el cumplimiento de mis deberes va a hacer que mis hijos crean o no crean en mí. Si mis hijos observan en mí debilidades, si mis hijos observan en mí dejadez, si mis hijos observan en mí irresponsabilidades, pues yo no tendría nada que enseñarles. Y así que los padres que me están viendo, yo sencillamente quiero decir a los padres cristianos, somos sal y luz de la tierra. Incluyendo la casa en la que vivimos. Y eso comienza en nuestra familia, en nuestro hogar. Usted no podrá corregir con certeza a nadie si usted no corrige su casa. Por eso decía un libre pensador, con el tiempo los hijos son la honra o la vergüenza del padre, además de sus jueces, para bien o para mal, porque el delicado amor y el trato que se debe invertir y el tiempo invertir en los hijos, quiera uno o no quiera, devolverá donde uno, o sea, el efecto de lo que hemos sembrado en ellos. Si hemos sembrado amor y hemos sembrado disciplina, hemos sembrado cuidado, eso volverá. Y si hemos sembrado descuido en ellos y si lo hemos mal formado con nuestro modelo de vida, eso con el tiempo también regresará. ¿Qué rol juega el perdón en la paternidad? ¿Ha tenido usted que perdonar o pedir perdón a sus hijos en algún momento? En la vida del ser humano siempre hay momentos para pedir perdón y para perdonar. Y los hijos no son la excepción. Si usted o yo no podemos perdonar o pedir perdón a nuestros hijos, difícil ¿Le perdonamos a otro? que lo hagamos con otro. Y si lo hacemos con otro, es la hipocresía. Y también estarán los hijos para juzgarnos, porque saben cuándo debimos pedirle perdón y no lo hicimos. Ese es el otro costado de esto que estamos hablando. Que mis hijos son mis testigos de mi vida. Que mis hijos me conocen.
Y la mayor debilidad que van a observar mis hijos en mí es ver cómo es mi comportamiento afuera y lo van a comparar con mi comportamiento en casa. Entonces, si yo no actúo bien en torno al perdón en casa, cuando lo haga afuera, lo voy a hacer de manera hipócrita. Sí. Porque allá afuera, quizás yo piense, bueno, yo le pido perdón y paso de largo y salgo de paso. Pero aquí adentro, donde están mis hijos, ellos están viendo. Están para ser mis juzgadores. No necesariamente para condenarme, pero podrán expresar su insatisfacción o su conformidad. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Yo no quiero estar bien con los de afuera y mal con los míos. No. Si Sería una insensatez. Si tengo que escoger entre las dos, no, yo quiero estar bien con los míos. Allá afuera trataré de hacerlo, ¿verdad? Pero primero aquí. Primero aquí, en mi familia. Así que el perdón juega un rol sanador, un rol de armonía, un rol de confianza. El hijo le toma confianza al padre cuando sabe que el padre le sabe pedir perdón. Y un perdón genuino, pastor, porque a veces habla usted de que si no pide perdón a sus hijos, al pedir perdón afuera, en la sociedad, en la calle, con el otro ente que se relaciona, estaría pidiendo un perdón hipócrita, ficticio. Pero el perdón que debería pedirle a los hijos entonces, ¿cuál sería? Porque hay gente que interpreta el perdón genuino de diferentes formas. Por ejemplo, hay unos que creen que el perdón genuino es devolver al ofensor la oportunidad que tuvo antes de cometer la ofensa. ¿Cómo considera usted que es el perdón genuino en tal sentido? Es que devolver La oportunidad que tuvo antes de la ofensa. Una oportunidad. Eso a veces se traduce en hechos materiales, en algunas ocasiones. Sí. Otras veces eso se traduce en un salvoconducto para no hacer lo que en mi interior tengo que hacer. O sea, pongo un ejemplo, el padre tiene una dificultad con el hijo y le dice, está bien, no te voy a comprar la bicicleta que te iba a comprar. ¿Por qué? Y allí Porque queda, hiciste tal cosa. porque hiciste algo. Después hay una disputa, hay un pleito entre ambos y a lo mejor después el padre dice, en medio de la cosa, o la mamá le dice algo, alguien le dice, está bien, te lo voy a comprar. Tal vez con eso el padre cree que ya resolvió lo del perdón. Pero ese no es el perdón al que me refiero. No, exacto. Me refiero a quedar interiormente Devolver la confianza. Con su hijo. Devolver el acceso. Devolver el acceso a mí, no a mis bienes. Sí, exacto. Exacto. Devolver el acceso a mí, no a lo que piensan los demás. Al afecto. Devolver el acceso a lo que debe ser el afecto y la armonía entre un padre y un hijo, independientemente de los sin que lo pasado interfiera o cause inhibición. Claro. Un perdón genuino, una aceptación total. Sí, es un perdón que brota, que sale de dentro del ser. O sea, yo no te voy a comprar la bicicleta solo para decir, ya resolví el problema contigo. No, el problema mío ya no es la bicicleta. Mira, ahí está la bicicleta, ya la tiene ahí. Pero el hijo se siente rechazado internamente. Exacto, el problema mío ya no es la bicicleta. Es que mi hijo se sienta en capacidad de interactuar y que conmigo, aprenda eso también. De darme un abrazo, de estar conmigo, de que no hayan rencores. A veces es preferible, como decimos en el lenguaje popular, menos, ¿qué término pudiera yo usar? Menos vaivén con palabras, menos vaivén con estos gestos de
afectivo, de afectivos expresan que a veces cariño, como que se sobrepasan, como pero, que pueden empalagar, pero no son del todo genuinos. genuinos y sinceros. Mm, Pero que si no hay tanto de eso, pero que haya una confianza genuina, que si el hijo y el padre solo pudieron hablar 2, 3 veces en el día, o pudieron hablar 2 veces en una semana, que esas 2 veces que lo hicieron sea una conversación de verdad de hijo a padre. No me refiero ya en este caso a los que viven entre la casa, como sea. Lo que estoy tratando de decir es que haya, si hay algún tipo de distancia, que no sea por rencores internos, sino por otro tipo de circunstancias. Porque a veces la gente está juntos, pero están distantes en sentimientos. así es. Pastor, ¿cómo sueña el pastor Nercy Dobor que evolucione la paternidad espiritual en los próximos años? Dije algo ahorita de aprender a leer los tiempos y los momentos. Mi sueño para este país, para la iglesia, es que, número uno, los padres cristianos sepan que para honrar a Dios, primero hay que honrar a la familia. Que los padres cristianos sepan que para ser un buen creyente hay que ser un buen padre. Mm, Y hago un paréntesis, un buen padre no es el que puede dar todo lo que los hijos quieren. mm, Un buen padre no es el que puede dar todo lo que los hijos necesitan, porque a veces no hay manera. no hay manera así. Pero un buen padre es aquel con quien sus hijos quieren estar, aunque estén comiendo guineitos sancochados con nada más. Un buen padre es aquel en el que sus hijos confían y le tienen respeto y confianza. Yo sueño con ver padres que sus hijos tengan ganas de honrarlo, pero también con ver padres cristianos que le digan al mundo que los evangélicos tienen una manera diferente de ver la vida. Pero aquí le voy a poner un poquito a la moneda de la otra cara. Yo sueño con ver padres cristianos que entiendan que sus hijos no son robots en la iglesia, Y que no son perfectos también. que no son perfectos y que no le pueden vender un evangelio de bronce con una dureza que lo haga creer que la iglesia es una cárcel, porque así también los perdemos. Y que le teman miedo a Dios también, porque eso es otra, crea una distancia entre Dios y el Hijo. Padres que con su accionar y con su prédica enseñen que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que la iglesia no es una cárcel. Pero también padres responsables que le enseñen a sus hijos el camino de la verdad. Porque hay mucho que decir de eso. Lo que pasa es que a veces los padres, con buenas intenciones, desvían a los hijos sin querer. Sí, por el nivel de información al que han tenido acceso. El nivel de literatura a veces. Un amor que es un amor, pero al manifestarse es distorsionado. Distorsiona el efecto mismo, la esencia misma del amor genuino. Los padres tienen que aprender a caminar con sus hijos. Es que a veces los padres no quieren transitar el camino de sus hijos porque creen que solo el hijo tiene que transitar el de él. Sí. O sea, tenemos que hacer equilibrio. Cuando yo voy a transitar con tus hijos, si tú tienes un hijo de 11, 12, 13, 14 años, ese muchacho tiene unos intereses totalmente diferentes a los tuyos. Conoce cosas que tú no conoces. Pero tú no puedes separarte por completo de esa actividad de él, porque cuando tenga que hablarle no va a dar al blanco. Tienes que ir con él. Tienes que aprender a caminar al paso de tus hijos. Si no aprendes a caminar al paso de tus hijos y quieres poner a caminar al paso de los otros hermanos de la iglesia que ya son maduros y adultos contigo, se va a Y cansar. no estamos diciendo acá que si usted tiene un hijo que no está caminando derecho, usted se tuerza. Es que usted no ignore la actividad de su hijo y que aún dentro de lo que pueda estar sucediendo, usted pueda demostrarle como padre un afecto genuino, abrirle las puertas, incluso
para proponerle cambiar si es que no está caminando derecho, ofrecerle apoyo con amor y más que castigo y más que rabietas y más que rechazos, es 100% más factible, más productivo acercarte al pedazo de tu corazón que es tu hijo y decirle, mira, las cosas no están bien, pero yo soy tu padre, quiero que sepa que esto me duele, pero que yo estoy dispuesto, como dice el pastor, a caminar una ruta contigo de que tú seas y te conviertas en el hombre que entiendo que debe ser y que Claro, también necesita ser para esta sociedad. claro. Pastor, si pudiera sentarse hoy con su padre biológico y al mismo tiempo con su padre espiritual, ¿qué le diría a cada uno, a ambos, a su padre espiritual y a su padre biológico? Una cita a ustedes tres. ¿Qué usted le diría a cada Cuando uno? habla de mi padre espiritual, Me refiero a Dios. a Dios. Bueno, con Dios me siento cada día y nos seguimos sentando. Pero entiendo el sentido de la pregunta. A mi padre biológico, yo le diría que tengo fresco en la memoria los días que llegaba de la ciudad al campo con con las provisiones y luego iba a la cocina, encendía, prendía, como decimos, el fogón Aleluya. y cocinaba para nosotros realmente. Es un poco emotivo esa parte allí. Yo viví mucho tiempo con mi padre. Yo le diría que tengo eso fresco en la memoria. Y le diría que he hecho todo lo posible para honrar eso. Para emularlo y honrar su memoria. Qué bien. Y a Dios, yo siempre le doy la gracia por haberme rescatado y haberme hecho la persona que hasta hoy he podido ser. Y las promesas que tiene también para el futuro. Amén. Y una vida eterna. Amén. Señores, yo voy a aprovechar al pastor Nercy Dobor, no se lo he hablado, pero sé que como pastor, como ministro de Dios, quizás nunca se negaría para que pronuncie una oración en este programa por cada padre que nos pueda estar mirando, cada padre que se siente quizás atribulado y que siente que los embates de la vida a veces les roban la esencia con la que quisiera aportar a sus hijos, formar a sus hijos, aportar a su hogar y sacar a flote incluso su matrimonio y el nombre, el honor de su familia. Hay padres quizás también atrapados por diferentes tipos de situaciones que alcanzan a las personas en la vida. Todos esos padres que queriendo no han podido llenar las expectativas y aquellos que han dado lo más que han podido y han caminado la milla extra por sacar su familia al frente, por conservar el honor de sus padres y seguir siendo bastón de generación en generación, criando y formando hijos adecuadamente, que es una de las tareas que yo considero más difícil y más hoy en día donde estamos tan amenazados y tan acechados por tantas cosas y tanto flagelo, ¿verdad? Voy a pedirle al pastor que haga una oración a Dios para que le permita a cada padre que está atravesando una situación similar encontrar el camino y a los otros que se han llenado de ánimo, de valor, de esfuerzo para llevar a destino, a faro, lo que han soñado con sus hijos y con su familia. Pastor, ¿puedes hacernos Amén. una oración? Sí, a los padres que me están viendo, a todos los que nos están mirando, permítanme orar. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad que me da de orar con todos los que están frente a su pantalla, los que nos están escuchando.
Señor, pueden haber padres en este momento atravesando momentos difíciles. Te ruego, Señor, que le des salida en cada circunstancia, en cada situación. Dale paz, dale tranquilidad, dale, oh Dios, la calma necesaria para que con tu gracia puedan resolver cada situación. Señor, si hay dificultades emocionales entre padres e hijos, entre madres e hijas, hijos, padres o en el hogar, de alguna manera, Señor, ahora yo te pido que lleve solución a los hogares, que lleve paz, que lleve tranquilidad. Señor, muchas gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, una palabra final. Exhorto a todos los padres a que seamos buenos padres. Como alguien escribió, hay un libro que se titula El mundo necesita padres. Padres. Con buenos padres tendremos mejor sociedad y mejores hijos. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Un placer por Siempre. sacrificarse y venir a caminar la milla extra junto a este proyecto televisivo. Nosotros nos movemos a comerciales y regresamos en breve.